Jamás me imaginé que en el lugar donde yo me sentía más segura era donde me iban a pasar las cosas más aterradoras. Cinéfilos, bienvenidos a esta entrevista con el escritor, director del documental La Oscuridad de la Luz del Mundo, Carlos Pérez Osorio. Bienvenido, Carlos, a esta entrevista. Gracias, muy emocionada yo para el carácter de la entrevista y el tema, pero me da mucho gusto platicar contigo otra vez. Gracias por aceptar esta entrevista. No, pues gracias, Gaby. Un placer siempre platicar contigo. Oigan, un poquito de contexto. Carlos es el director. Bueno, anteriormente este documental hiciste para Prime Video el de los Tigres del Norte. Que si son fanáticos de los Tigres del Norte y no lo han visto, bueno, vayan a verlo. Y anteriormente uno que realmente causó también mucha conmoción y que fue muy discutido y que creo que abrió una conversación muy fuerte, que fue el de las 3 muertes de Maricela Escobedo, ¿no? Que a mí lo que me parece particularmente muy lindo es que me imagino habrá personas que tuvieron su entrada al documental a través de este documental, ¿no? Como que siempre hay un documental que hace descubrir a gente más joven lo que es un documental y cómo puede transformar a la sociedad. Oye, Carlos, sí, fíjate que compartí un reel, ya es que ya no es un video, un reel específico, donde hablaba que realmente yo no soy una persona muy llorona, o sea, en las películas no suelo llorar, me conmueven, ¿no? Como que se me aprieta el corazoncito, pero no lloro así de tengo que llorar. Pero me ha pasado con 2 documentales en los últimos años. El primero es Las 3 muertes de Maricela Escobedo y el segundo es este, lo cual ya oficialmente te convertiste en la persona que más me ha hecho llorar con una producción. Pero La Oscuridad de la Luz del Mundo es un documental muy fuerte. Para mejor que lo escuchen en tus palabras que en las mías, me gustaría que contaras un poco de qué trata este documental antes de irnos a toda la producción y las preguntas que te abordaré. Claro. Pues mira, La Oscuridad de la Luz del Mundo es un documental sobre la fe, ¿no? Sobre la doctrina, sobre las cosas que pueden llegar a pasar en nombre de la fe, ¿no? El documental explora la historia de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es fundada en Guadalajara en 1926, y las generaciones de apóstoles que son los líderes de la iglesia, ¿no? Su propia doctrina, los elegidos de Dios para gente que sigue en la iglesia fiel al apóstol, pero también de gente que se ha salido y que han sido víctimas de abuso, ¿no? Hubo un juicio en Estados Unidos en donde el líder actual de la iglesia se declara culpable de cargos de abuso a menores de edad. Entonces, el documental explora la historia de todas estas personas dentro de los 100 años de la historia de la iglesia. Muy bien, ahora sí que vamos con la canasta básica. ¿Cómo llegó a ti esta historia o cómo llegaste tú a ella, ¿no? Creo que la labor del documental es algo que requiere mucha energía, mucho tiempo, mucha dedicación, inversión, y tiene que ser una historia que realmente te mueva, ¿no? A dedicar parte de tu vida a realizarla. Entonces, ¿cómo llegó a ti esta historia y qué fue particularmente ese detonante que te hizo sentir sí tengo que contar esto? Pues mira, justo antes de que se lanzara Las 3 muertes de Maricela Escobedo, Laura Waldenberg, que es productora de tanto de La Luz del Mundo como de Maricela Escobedo, queríamos seguir trabajando juntos, estábamos cada quien explorando, investigando temas, y coincidimos en que la historia de La Luz del Mundo nos interesaba mucho a los dos. Estaba en las noticias el arresto de Nazón y nos preguntábamos casi las mismas cosas, ¿no? Nos preguntábamos por qué lo estaban arrestando en Estados Unidos, si era un líder de una iglesia mexicana. Estaban denunciando al líder, ¿no? Y que estaban poniendo todo en la línea. Entonces, a raíz de estas preguntas, Lau y yo decidimos investigar el caso y tratar de hacer otro documental y tratar de entender el tema y meternos en algo que pues era nuevo hasta ese momento para nosotros, ¿no? Fueron 3 años lo que nos tardamos en hacer esta película y pues fue un viaje pues muy revelador por muchas cosas, ¿no? Creo que nuestra percepción de la historia, de la fe, de la iglesia, de los sobrevivientes fue cambiando constantemente. Yo creo que una de las preguntas que más pueden surgir para quienes ven los documentales, sobre todo de temas tan delicados, en donde a pesar de que tenemos Jane Does, es decir, en este caso mujeres que no quieren revelar su identidad, de cualquier forma el resto de las víctimas que aparecen y por otro lado de las personas de la iglesia que
mantienen todavía como su contacto con esta iglesia o creyendo en Nazón y que es inocente. ¿Cómo te ganas la confianza de esas personas? O sea, realmente, ¿cómo permites que te abran las puertas de su casa o del templo o pues de sus experiencias, ¿no? Me imagino que es algo complicado, pero a nivel personal, Carlos, y también, claro, con la productora, ¿cómo te ganaste esa apertura de puertas para hacer este documental? Pues fue un proceso de mucho tiempo, ¿no? De irnos ganando la confianza de todos lados, ¿no? De contarles bien cuál era nuestra intención, ¿no? De entender la historia, de entender, de escuchar todo lo que pudiéramos, ¿no? De ser como ese megáfono de gente que tal vez no la habían escuchado durante mucho tiempo, ¿no? Como es el caso de las Jane Does, como es el caso de Karen León, por ejemplo, otras mujeres que estaban en la iglesia, y también del lado de los fieles actuales, pues también que pudieran contar su versión, ¿no? ¿Por qué estaban defendiendo al apóstol y por qué creían que era inocente? Nosotros a lo que nos dedicamos es a recopilar pues todas los testimonios que pudimos, los documentos judiciales que pudimos, ¿no? Para poder construir también los hechos del caso y pues llegar a lo que ves en la película, ¿no? Que son testimonios que están balanceados para los dos lados, pero también hay como hechos inobjetables, ¿no? Como es que la declaración de Nazón de culpabilidad, ¿no? Todo lo que estuvo pasando para llegar al acuerdo de culpabilidad de Nazón, el plea deal que hicieron en la corte en California. Pero pues es un proceso de paciencia, ¿no? Y con las Jane Does fue el más difícil de todos, ¿no? A través de su abogada, hacerles ver que queríamos escucharlas y queríamos que la gente las escuchara bajo sus términos, ¿no? Y que no solamente fueran consideradas como estas víctimas anónimas que nadie puede empatizar con su historia porque no las han escuchado, porque no hubo un juicio. Entonces fue poco a poco, ¿eh? Nos tardamos años poder construir esa confianza. Usualmente la respuesta es no. O sea, cuando te acercas a decir, oye, estoy haciendo un documental sobre ese tema, ¿sueles toparte con nos? Sí, muchos. No siempre, pero sí al principio, pues claro que hay una resistencia ahí, ¿no? Y también como se ha tratado esta historia en medios de comunicación durante muchísimos años, pues es muy estigmatizante, ¿no? Para cualquiera que esté metido en esa historia. Entonces, claro, pues hay una desconfianza muy grande, pero también lo que nos permite el trabajo del cine documental es tomarnos el tiempo, ¿no? Para demostrarles cuál es nuestra visión de las cosas, cuál es nuestro método, que podemos durante años mantener una comunicación con ellas, y creo que eso fue lo que las convenció, ¿no? Ahorita mencionaste algo que me gusta, ¿no? Y es que el documental pone las dos caras, ¿no? Un poquito claramente la parte de las personas que se salieron de la iglesia, que comparten, que se abren a compartir de los abusos, y por otro lado también las personas que continúan defendiendo a Nazón. Tú como el director, como el guionista, ¿tenías una misión específica? O sea, ¿qué tan imparcial estabas buscando ser o qué tanto tenías un objetivo de eso es lo que quiero lograr que la gente se lleve de mi historia? Digo, porque al final la narrativa que uno maneje y cómo la maneje hace toda la diferencia, ¿no? ¿Cuál era tu narrativa? Sí, por supuesto. Pues mira, al principio partimos con lo que podíamos investigar, ¿no? En internet, lo que sabíamos de la historia, pero creo que una de lo que nos hace un buen equipo, ¿no? Alá, Ivonne, a mí, la gente que trabajó, casi que repetimos el equipo de Maricela Escobedo, pues, es que pues la historia también nos va enseñando cosas, ¿no? Va cambiando nuestra forma de pensar, nos vamos acercando a la iglesia, pasamos mucho tiempo con la congregación, no solamente en Guadalajara, en la provincia, sino también en Monterrey y en otros lugares. Entonces, nuestra visión de quiénes eran ellos, también de quiénes eran los ex miembros, ¿no? Y las sobrevivientes, pues nos fue haciendo un panorama muy grande, ¿no? Entender realmente dónde están las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades que encontramos fueron en la cúpula, ¿no? En el liderazgo, todo este adoctrinamiento que llevaba muchas décadas, pero sin duda, ¿no? Fue cambiando nuestra perspectiva, sobre todo de la iglesia, ¿no? Donde encontramos gente muy sincera, ¿no? Gente muy solidaria,
gente que de veras construyó una comunidad que muchos de los exmiembros extrañan, ¿no? Y que les daban identidad, les daban pertenencia. Entonces, también no queríamos que esto se sintiera como un ataque hacia la iglesia. Queríamos tal vez encontrar por ahí un punto medio, ¿no?, en la información, ¿no?, y entender que pues los responsables de todo esto están en la cúpula, no tanto en la base, ¿no?, de gente que pues, en su vida tal vez conocieron un apóstol, ¿no?, alguien de una iglesia de Chiapas, pues tal vez nunca tuvo contacto con ninguno de los apóstoles o la familia, ¿no? Ellos estaban siguiendo una doctrina y una religión como cualquier otra. Y bueno, pues eso fue algo que lo tuvimos muy en cuenta todo el tiempo, ¿no? Que se sintiera balanceado y que pudieran hablar todos. Me imagino que te involucras mucho en el proceso de edición, ¿no? Porque precisamente creo que el incluir, por ejemplo, estos youtubers que un poco pues ponen mucho en cuestionamiento la veracidad de las víctimas, o ciertos, no sé, periódicos, tomas y demás, pues también pueden cambiar o moldear la narrativa, ¿no? ¿Qué tanto decidiste como dejar fuera en pos de esto, ¿no? De tratar de ser un poco más imparcial. O sea, había más información que quizá hubiera llevado la historia a algo más incisivo. Sí, o sea, sin duda había testimonios que acusaban de cosas muy graves, ¿no? De diferentes partes, únicos, y nosotros pues jamás vamos a privilegiar como testimonios, no sé, amarillistas o morbosos, sino que siempre vamos a privilegiar la información, ¿no? Y lo que realmente podamos verificar. Pero pues sí, se queda mucho fuera de estas películas, ¿no? Es una historia muy larga y solamente tuvimos 1 hora 50 para contarlo, ¿no? Que también nos extendimos un poquito. Pero junto con el editor, que fue Joaquín Celán, pues hicimos un trabajo de privilegiar también la parte humana de todos lados, ¿no? Como de entender como personas qué es lo que necesitamos, ¿no? Y qué es lo que nos hace iguales. A mí o sea, lo que me gustaría que la gente se llevara del documental es que pues esto nos puede pasar a todos, ¿no? El adoctrinamiento de esta manera, si tu realidad se ve completamente moldeada por una doctrina, pues salirte de eso es muy difícil, ¿no? Lo que hicieron estas sobrevivientes fue muy valiente, ¿no? Se fueron en contra de todo lo que conocían para que esto ya no pasara. Y eso lo entendimos conforme las fuimos conociendo y fuimos conociendo la historia de la iglesia y de los apóstoles. Algo que a mí me gustó mucho, particularmente porque yo vengo de una familia muy cristiana y crecí también con muchas cosas muy cristianas con las que me identificaba, es precisamente cómo el documental se tomó el tiempo para presentarte como sus creencias, la doctrina, esta parte también como de... pues sí, o sea, la hermandad que existe, ¿no? O sea, la parte bonita, y cómo más adelante pues también eso contrasta con la parte oscura, ¿no? Es muy difícil quitar esas creencias. Hay un personaje, bueno, una mujer en tu documental que justo habla de eso y es muy hiriente, ¿no? Como si estas creencias que yo tenía me hicieron este daño, ahora ¿a quién acudo? Que creo que es una de las cosas como más fuertes del documental. Y también te quería preguntar, ¿qué aprendiste o qué sientes que te sirvió de Marisela y de Los Tigres? No sé si Los Tigres fue después de... ¿Los Tigres fue después de La Oscuridad? Los Tigres fue después de Marisela. Ah, bueno. Y luego La Oscuridad. O sea, sí está cronológico, pues el trabajo es que luego puede ser que de Mesa tardara más otro. Sí. ¿Qué aprendiste de esos dos que pudiste aplicar en este? Digo, porque de entrada a nivel producción yo sí sentí todavía un paso más arriba, ¿no? Pues este eje central, que es la doctrina de la elección, hace que durante generaciones el apóstol se vuelva lo más importante en la vida de la gente, más incluso que tu padre biológico o tu madre biológica. Entonces, esta persona te va a salvar y dicta todos los aspectos de tu vida, desde que naces. Entonces, también queríamos mostrar cómo toda esta realidad impacta directamente en todas las decisiones que toman las personas en esta congregación, ¿no? Y que no es tan fácil decir, bueno, sálvate, ¿no? ¿Por qué crees esto? O una persona de 60 años decirle, rebélate contra todo lo que crees y que te construye y condena al apóstol, ¿no? Porque pasó esto. Es mucho más complicado que eso. Claro. Luego espero que la gente que lo vea tenga empatía por todo el mundo que sale ahí. Digo, evidentemente pues los criminales, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí la gente que es sincera, ¿no? Dentro de la película, que hay muchos, de parte de la iglesia y de parte de los que ya se salieron.
Y la segunda, pues sí, el documental de Marisela Escobedo sin duda fue un aprendizaje enorme, ¿no? Me tardé 5 años en hacerla y además de que aprendí mucho en el proceso, ¿no? De cómo es caminar un poquito junto a las víctimas, ¿no? Y qué esperan en un documental como este, ¿no? O que las historias las escuche todo el mundo y que a todo el mundo le importe y que lleve a alguna acción. Es difícil que eso suceda, pero en este caso creo que sí estábamos confiados en el equipo que mucha gente las iba a escuchar y que en el día de la sentencia el juez les dice algo a las Jane Does, que es: hoy el mundo las escuchó, pero ellas no sentían que eso había pasado, ¿no? Entonces ellas me decían a mí es que confiamos en que tal vez con este documental mucho más gente nos escuche. Y creo que la misión se cumplió, ¿no? Afortunadamente mucha gente vio el documental y pudieron conocer la historia de las Jane Does de su propia voz. Y para nosotros, pues eso es lo más importante. Y la forma en llevarlo, ¿no? En la paciencia que se tiene que tener para que estos casos sucedan, ¿no? Te digo, me tardé mucho consiguiendo la confianza de las Jane Does. Y sí, definitivamente el trabajo de Marisela influyó mucho acá, ¿no? Y sí, eso. ¿Qué era lo que más nervioso te tenía una vez que se estrenaba el documental? Pues, mira, siempre para mí lo que más nervioso me pone es que quien sale en el documental lo vea, ¿no? Y yo vi el documental con las Jane Does como una semana antes. Estaba nervioso que ellas se sintieran representadas, ¿no? Que hayan sentido que su historia se trató con dignidad, ¿no? Sus términos. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Estar ahí con ellas y con sus familias y ver la película. Fue muy duro para ellas y sus familias verla, pero se generó una buena dinámica. Y ya cuando salió el documental, pues las preocupaciones son pues ya más que ojalá se vean, ¿no? Ojalá que la gente entienda, ojalá que la gente pueda empatizar con las personas que salen aquí, que no estigmaticen más a quien ya ha sido estigmatizado durante mucho tiempo, que puedan entender dónde tenemos que poner la responsabilidad, que es en los apóstoles, ¿no? En quienes cometieron los delitos, ¿no? Y quienes los encubrieron también, que están en la CUP. Pero bueno, que la gente lo entendiera y lo viera y pudiera sumar algo a la conversación del abuso sistemático, ¿no? Y lo que pueden hacer hombres muy poderosos, ¿no? Cuando se les da tanto poder que lo abusan. Creo que Marisela también fue un caso muy particular, pero cuando cuentas este tipo de historias en donde finalmente son humanos vivos, reales, quienes están involucrados en ellos, ¿cuál es el riesgo que corres tú como documentalista y también tu productora? Pues mira, en el periodismo en el país pues siempre va a haber riesgos, ¿no? No sabes quién se puede enojar y pues como hay una impunidad imperante en el país, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Lo hemos visto en otros casos, colegas periodistas, pero afortunadamente en el nuestro pues no ha pasado nada, ¿no? En ambos casos, y la verdad es que más allá de lo que explora el documental, como si sobrevivientes y todos fueron víctimas como de este acoso, ¿no? Por las personas que salen del documental, nosotros no hemos recibido eso, para nada. Y yo la verdad no creo que la iglesia se comporte de una forma institucional de esa manera para nada. Yo creo que hay muchísima gente respetable allá adentro y que no es un modus operandi generalizado. Y Carlos, antes de un poquito yendo cerrando y antes de que te me desaparezcas en ese blur de la cámara, pero aquí sí tenemos un buen audio, que es lo importante. La verdad está muy mal la vaga, estoy gloriando. Un poco, pero no pasa nada. Con que te escuches está bien. Ambos documentales, tus 3 documentales, por lo menos los últimos, han llegado a plataforma de streaming. Tal vez fuera de festivales como Ambulante, ¿crees que la gente tiene como hambre de ver documentales en el cine o consideras tú que la mejor forma de producirlos es directo para plataforma de streaming? Digo, es una pregunta ya mucho más de cinéfila. No, yo creo que el público poco a poco empieza a consumir más documentales, ¿no? Como tú dices, antes había que ir a un festival de documental o había que ir a la cineteca, como que no, el consumo de documental era como, lo tenías que buscar,
¿no? Y ahora las plataformas nos lo están acercando y eso yo creo que está generando un gusto más amplio por el documental y eso también se ve que muchas plataformas lo están buscando. También muchos cineastas independientes lo están haciendo. Yo creo que todavía queda un camino largo, ¿no?, por recorrer. También que se aprueben más presupuestos para documental, o sea, que se vaya elevando la vara. Que cada vez todos vayamos haciendo mejores documentales y que realmente le pueda competir al terreno de la ficción, que bueno, pues es el que más se ve en México. Pero yo creo que en México hay documentalistas brillantes, ¿no?, que están empujando los límites, que están interesándose. Creo que hay una nueva generación mucho más interesada en el documental, ¿no?, por todas las formas que puede adoptar. Entonces yo creo que el futuro es muy prometedor. Mencionaste al inicio que estaban buscando junto a Punto Productora historias que contar y consiguieron en esta. ¿Les pasa al revés? O sea, como que más bien a partir de que la gente ve los documentales se acerquen a ustedes a decirle, oye, yo tengo esta historia, ya sea como personal o que creo que te podría interesar. Sí, se nos acerca mucha gente. Y pues a veces todavía no ha pasado que se nos acerque alguien con una historia que queramos contar en conjunto, pero sí, pues de todos lados las historias aparecen también. ¿Tienes como una agenda de los temas que te gusta tocar o realmente es coincidir? O sea, yo tengo mis temas particulares que me gustan, ¿no?, que tiene que ver con justicia social, ¿no?, tiene que ver con desplazamiento, con refugio, con todos estos temas. Pero me gusta la música mucho también, yo creo que todas las historias son interesantes, ¿no? Entonces estoy abierto a contar cualquier historia siempre y cuando yo pueda encontrar el ángulo donde yo me siento identificado y comprometido. Porque si no, echarte 3, 4 años en un proyecto en el que no te sientes identificado y comprometido es difícil. Qué bueno, porque aquí te tengo una propuesta. No es cierto. Esta entrevista realmente era un PowerPoint, ¿no es cierto? No. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que he disfrutado mucho de los 3 documentales, muy diferentes entre sí. O sea, realmente cuando me apareció en Netflix el documental de la oscuridad de la luz del mundo, no sabía que era tuyo hasta que comenzaron los créditos y vi Carlos Pérez Osorio y dije, mira, ese Carlos. Porque cuando te entrevisté para el podcast de Hablando de Cine Con, me dijiste que estabas trabajando en un documental, pero no me dijiste cuál era, entonces no lo imaginé. Y pues Marisela, Los Tigres del Norte, pues no sabía de qué trataba. Y te quiero felicitar a ti y a tu equipo porque además de que es una historia que, aunque yo sé que se ha hablado mucho y bien mencionaste que ha sido cubierta de forma mediática en muchos espacios y tiene otras cosas en plataformas, a nivel personal, yo nunca había escuchado esa historia. Entonces creo que pues nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente para seguir dándole voz a estas personas y te lo agradezco mucho. Y felicidades también porque a nivel producción está muy bien filmado, está muy bonito. Ahora sí que cinematográficamente hablando, el montaje, todo, es un gran documental. Muchas felicidades. No, muchas gracias, Gaby. Gracias por verlo y por tu apoyo. Siempre. Para terminar, perdón, te interrumpí, te quería pedir que invitaras a la gente a ver el documental en Netflix. Bueno, los invito a ver La oscuridad de la luz del mundo. Está disponible en Netflix para todo el mundo y espero que... malo, ¿no? Sí, es como... me gustó mucho, o sea, como que te sientes raro diciéndolo así, pero sí, en una forma perturbadora, pero sí. Bueno, te lo repito. Sí, no, está bien. No, güey, me estás dando el avión ya nada más porque mi conexión es una mierda. Estoy dando el avión. No, sí. Sí, cinéfilos, vayan a verlo. Por favor, también, pues, ¿cómo te pueden escribir, Carlos? ¿De qué les pareció? ¿Dónde pueden dejar comentarios? ¿Hay una cuenta de Instagram? ¿Hay un perfil de la película? ¿En el tráiler? O sea, ¿cómo te gusta a ti que la gente te contacte ¿dónde puedes leer sus comentarios, pues? Pues en Instagram, que me escriban directo a Instagram o ahí en mis publicaciones, ahí yo feliz respondo. Excelente. Pues muchas gracias, Carlos. Y nos vemos para el siguiente documental. Conste, ¿eh? Qué miedo. A la ya tiene que tener posesiones demoníacas. Vas a ver, te va a gustar lo que sigue. Estoy seguro. El abuso más grande es robarnos nuestra identidad.